Dios los bendiga mucho, mis amados. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Gloria al Señor. ¿De qué hemos estado hablando en los últimos domingos? ¿Lo recuerdan? La semana pasada estuvimos mirando cómo es que el Señor nos da fortaleza en las debilidades. Y así, hemos estado hablando acerca de problemas cotidianos. Nuestro pastor Camilo comenzó hablando de los problemas en las familias. Después hemos hablado del abandono o la soledad y estos problemas de miedo, terror y cansancio. Hoy vamos a culminar esta serie con un tema muy especial. ¿Qué tema será este? La verdad es algo que ha preocupado grandemente a nuestra ciudad en los últimos años. Es algo que hemos visto de una manera muy tangible y que casi todos nosotros hemos sentido. Es algo que nos lleva a hacer preguntas como: ¿esto debe pasar ya? No puede pasar ni un minuto más. Oh, Dios mío, ya van tantos minutos y nada que llega el sueldo. O no sé qué haré. Siento que debo elegir entre pagar los servicios y pagar el arriendo de este mes. O tal vez no puedo dormir. Tengo muchos pensamientos. Necesito planear cómo saldrá este proyecto, idear qué hacer si esto pasa, o a ver qué pasa si esto no sucede. Vamos a estar hablando acerca de algo que tal vez no te dejó dormir anoche, o te iba a impedir llegar a la iglesia hoy, o no te permitió estar conectado en la alabanza. Vamos a hablar de la ansiedad. Y no sé si de pronto te sentiste identificado con algunas de las preguntas o expresiones que leí ahorita. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que miro todas las cuentas que tengo y juego como Baltín, Marín, Medo, Pingüe para ver cuál pago. O cuando uno se va para el trabajo sin tener los pasajes para devolverse. Y entonces uno es todo el viaje: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y les quiero contar algo muy curioso, mis amados. La ansiedad no es algo nuevo. La ansiedad tampoco es algo que la Biblia condene como tal, pero sí nos propone un acompañamiento o una manera de enfrentarla. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría aprender a combatir bien la ansiedad. Así que vamos a mirar qué nos dice el texto. Pero antes de eso quiero contarles dos datos. Hay un dato que me pareció muy interesante. En marzo de este año, El Tiempo publicó que 1 de cada 8 personas tenía grandes ataques de ansiedad aquí en Medellín. Y que la cifra de ansiedad y de salud mental, o bueno, problemas de salud mental en Medellín subió un 25% después de la pandemia. Y cuando estaba investigando para ver si eso era solamente aquí en Medellín, encontré un libro que prácticamente se volvió un bestseller, apenas salió, este año fue publicado, llamado La Generación Ansiosa, que da una lectura a los cambios sociales del último siglo que ha condicionado a la gente a tener ansiedad. Mis amados, eso significa algo importante. Ya no es solamente un problema mío, ya no es solamente un problema de Medellín, es algo con lo que todo el mundo está lidiando.
Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la ansiedad. Y antes de mirar eso, quiero que pienses, ¿cuáles son las cosas que hoy te tienen ansioso? ¿Cuáles son esas cosas que no te dejan dormir? Y te invito a que oremos, porque en estos temas necesitamos gran ayuda del Señor, para que su Espíritu Santo nos asista y nos consuele en medio de estos problemas de ansiedad. Vamos a orar. Soberano Dios Padre Santo y Celestial, hoy te entregamos nuestros corazones. Tú sabes cómo están. Sabes, Señor, todo lo que no nos deja proseguir, todo lo que no nos deja dormir o descansar, todo lo que no nos permite continuar. Tú conoces, Señor, cada lucha, cada dolor, y hoy te entregamos nuestro corazón. Por favor, háblanos hoy y permítenos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Así que vamos a entrar a eso. Todo va a comenzar con una pregunta que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Cómo puedo descansar? ¿Alguna vez se la has hecho? Háganla en ese momento. ¿Cómo puedo descansar? Los quiero escuchar. A la 1, a las 2 y a las... ¿Cómo puedo descansar? Ok, gracias por esa pregunta. ¿Qué les parece si memorizamos 3 respuestas y vamos al texto? Hoy es de memoria el asunto, ¿listo? Entonces, primera respuesta: porque nuestro Padre nos cuida. Díganlo. Segunda respuesta: porque nuestro Padre provee. Y tercera respuesta: porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Ahora abramos nuestras Biblias en Lucas 12, versículos 22 al 32. Lucas 12, versículos 22 al 32. Leo a favor de ustedes los primeros versículos, 22 y 23. En estos versículos Jesús está con sus discípulos después de haber dado una gran parábola, donde alguien ya había conseguido todo lo que podría tener y solamente estaba pensando en tener más. Lucas 12, 22 al 32. Así que cuando los discípulos escucharon esa parábola, pudieron haber quedado inquietos. Si esta persona le fue mal, que tenía todo lo que podría haber deseado, ahora nosotros, que lo estamos siguiendo y no tenemos nada. O sea, si nuestro maestro no tiene en qué reposar la cabeza, ahora nosotros. Y ahora, imagínense esto: Jesús va para Jerusalén, ya ha comenzado a hablar de su muerte. Ellos lo están siguiendo hacia Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan la ansiedad que tiene un discípulo al seguir a su maestro hacia Jerusalén, habiendo dicho él que va a morir? Uno está como, ¿qué? ¿Qué será de mí después de esto? Pero lo seguían y seguían escuchando su voz. Así que, versículo 22 y 23, a sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Entonces, ahí ya nos dan
el primer postulado. Ahí Jesús ya nos está diciendo, no se preocupen. ¿Por qué vestirán? ¿Por qué comerán? Uno a veces recibe esa respuesta y uno se enoja. Pues uno está preocupado y le dicen, no te preocupes. A mí sinceramente, yo creo que ya ustedes se han dado cuenta conmigo, eso da un poquito de rabia. Entonces uno se sigue haciendo la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo podemos descansar? Uno se hace esa pregunta. Leyendo esto, me dice que no me preocupe. Y hasta ahora solamente me ha dicho porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y aquí quiero que miremos una cosita muy importante, mis amados. En muchas ocasiones solamente estamos pensando en trabajar y hacer todo lo posible por alcanzar este nivel básico de vida, tener que comer, dónde vivir, con qué vestirnos, etc. ¿Qué pasa si nos olvidamos de vivir pensando en sobrevivir? ¿Qué pasa si descuidamos familia pensando en tener bien a la familia? ¿Qué pasa si descuidamos, ojo a esto, si descuidamos amar al Señor? Porque estamos muy preocupados por servir bien al Señor. La comida no es la vida, el vestido no es el cuerpo. No permitamos que las ansiedades por lo pequeño nos hagan olvidar lo grande, nos hagan olvidar quién es la verdadera vida, nos hagan olvidar quién es aquel de quien dependemos, aquel que nos sustenta. Los discípulos no hicieron esta pregunta, pero Jesús ya sabía que eso estaba en sus mentes. En versículos pasados, de hecho todo el capítulo 12 dice en pequeñas frases, no se preocupen por esto, no se preocupen por aquello. Tal vez el mismo escritor, al recordar estas cosas y plasmarla aquí, Lucas, estaba pensando en cada uno de los discípulos que estaban preocupados. ¿Estamos preocupados? He aquí las respuestas para descansar en Él. Quiero que me recuerden la primera respuesta. Porque nuestro Padre nos cuida. Y esto lo podemos ver en los versículos 24 al 26. Jesús tenía una manera muy didáctica de enseñar. Él buscaba lo que estaba en su entorno, miraba las imágenes, buscaba hacer historias, alegorías, etc. Y entonces empezaba a comparar. Su comparación favorita era, ¿cuánto más? Yo creo que nosotros hemos hecho bastante esa comparación. Si las empanadas de afuera son ricas, ¿cuánto más las de la iglesia? Aquí entonces Jesús con sus discípulos probablemente vio en un árbol un grupo de cuervos y dijo lo siguiente, versículos 24 al 26. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, podrá añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes pues no saben hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? No sé ustedes, pero yo leo esos textos y quedo pensativo.
Entonces Jesús mira los cuervos. Yo creo que el cuervo no es el animal favorito de nadie. En muchas ocasiones es un animal despreciado. Cuando ustedes leen Levítico, encabeza y es uno de los animales que está dentro de los prohibidos y los inmundos. Y aún así, sin sembrar, sin cosechar y sin graneros, Dios los cuida. ¿Cuánto más te cuidará a ti? ¿Cuánto más está pendiente de sus hijos? Cuando los discípulos escucharon esto, muy probablemente solo pensaban en que en todas y cada una de mis ansiedades se me había olvidado Dios. En todas y cada una de mis noches sin dormir, olvidé que Él me da paz. Olvidé que Él es el que tiene el poder para cuidarme. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Acaso hemos olvidado que si nuestro problema es grande, nuestro Dios es inmenso? Que si nuestro sueño no llega, la paz de Dios es más grande, que Dios cuida de sus hijos mucho más de lo que cuida su creación. Y si Él está pendiente de su creación, yo te puedo prometer que está pendiente de ti. Aquí, después nos hace una pregunta donde uno se queda, pues que no se puede, no hay modo. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? A veces yo he tenido tantos y tantos trabajos que he anhelado que los días sean de entre 27 y 30 horas. No lo he logrado. Yo creo que ustedes también lo han intentado, también hasta lo han orado. Hace poquito estaba reunido con un grupo de personas y una persona me decía que llevaba tiempo orando para añadirle 2 horas al día. Yo no dije nada porque era mi jefa, pero bueno, entonces el caso es, no podemos. El pasaje que cuenta la misma historia en Mateo añade otras preguntas. ¿Quién puede hacer que su cabello sea blanco o negro con solo quererlo? Muchos aquí querrían volver a tener el cabello negro así. Pero si nosotros nos enfocamos en eso, solamente vamos a perder el cabello. ¿Quién, por ansioso que esté, puede añadir un poco a su altura? También lo dice en Mateo. No se puede, mis amados. Esa yo también la intenté. Yo mido 1,69 m y hice fuerza para que en la cédula quedara ahí 1,70. No me hicieron el favor. El caso es, nuestra ansiedad no nos suma poder. A veces nos lo quita. Esa ansiedad no nos sirve para nada. Esa ansiedad solamente nos hace ver que nosotros tenemos el síndrome de Superman. ¿Cómo así que el síndrome de Superman? El síndrome de querer hacerlo todo por mí mismo y no buscar depender de otro. Y Dios no quiere superhéroes, quiere hijos que descansan en su Padre. Así que, ¿por qué nos preocuparemos si ni siquiera podemos hacer esas cositas? Si ni siquiera podemos añadir 1 hora al día. Descansemos en el que puede hacerlo todo. ¿Por qué? Miriam, dilo duro. Porque Él nos cuida. Porque Él nos cuida. Porque nuestro Padre nos provee.
Y esto lo encontramos en los versículos 27 y 28, donde dice: consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Seguimos con otro ejemplo. Ahora Jesús no les señaló los cuerpos, Jesús les señaló los lirios. ¿A quién de aquí le encantan, le fascinan los jardines? Bueno, tenemos algunos. Eso tiene, las flores tienen una textura y un color que es imposible de emular, que es imposible de imitar. La creación es hermosa, ¿o no, mis amados? Es imposible decir que no. Estos lirios de Palestina, de Medio Oriente, eran hermosos. Uno los veía y se quedaba atónito. Literalmente, cuando uno los ve, parecen un vestido. ¿Cuántos anhelarían poder imitar eso? Y sin embargo, esos lirios eran considerados parte de la maleza. Eran aquellas cosas que nada más servían de combustible para echar al horno. Y si uno no las echaba al horno, se podían morir a la semana. Y si es con mano mía, al otro día. Y sin embargo, esta muy pequeñita cosa es comparada con algo enorme dentro de la memoria de un israelita, y algo que incluso ha llegado a ser de admiración para nosotros hoy: el rey Salomón. Un pequeño recorderis de quién era él. Hijo de David, fue aquel que propulgó la expansión más grande del reino. El hombre era considerado el más sabio y también se convirtió en el más rico. Importaba caballos desde Egipto, importaba madera del Líbano, llegó a recibir regalos y riquezas de la princesa de Saba, y llegó a hacer alianzas enormes con gran parte de Medio Oriente. Si Salomón hubiera reinado otro poquito más, hacía un imperio. El hombre había tenido una gloria inmensa, de modo que nadie en sus años o después de sus años podía vivir en Medio Oriente sin haber escuchado de Salomón. Y ni él llegó a tener esa belleza, esa seda de un lirio que al otro día es echado al horno. Ni siquiera Salomón. Y uno preguntaría, si Salomón no, ¿ahora qué de nosotros? Si Salomón no llegó a eso, que él tenía todas esas cosas, ¿ahora yo qué cuento de a 200 para coger un bus? Hasta de a 50 me preguntan por aquí. Ahora yo que me preguntan, ¿estás estrenando? No, es que lo mandé a teñir por fin. Pero Jesús, lo de mandé a teñir es un chiste, pero Jesús responde algo aquí, algo que nos deja asombrados en el versículo 28. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? Podemos ver muchos ejemplos dentro de la misma Biblia.
podemos ver que aquellos que están escuchando a Jesús, que no saben qué van a hacer mañana, que no tienen nada, que están acompañando a un maestro que va a morir y todavía no tienen la certeza de si resucitará o no. Eso pasa después en el libro de Lucas. Ellos terminaron predicando a multitudes. Ellos terminaron viajando alrededor del mundo esparciendo el evangelio. Ellos terminaron trastornando el mundo entero. Ellos terminaron siendo conocidos como aquellos que de pronto nunca vistieron bien, pero siempre estaban envueltos de la gracia del evangelio. No sé tú, pero si yo tengo que elegir entre un atuendo de marca o que todo el que me vea pueda ver, recordar y reconocer a mi Señor, yo elegiría la segunda opción. Siempre recordando algo. Él sigue ayudando. Él sigue sosteniéndonos. Él sigue proveyendo a cada una de nuestras necesidades. Él sigue estando. En Deuteronomio capítulo 8 hay un versículo que me encanta y que por poco llega a ser el pasaje principal de hoy. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice de la siguiente manera: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Esto de la ropa no era porque ellos compraran de marca, es porque Dios fue fiel, es fiel y será fiel. Y aquí podemos ver que Él no solamente es fiel cuando todo va bien, Él es fiel en el desierto. 40 años en el desierto. Estaban en una situación un poco parecida. Ellos seguían a un líder, Moisés, que estaba obedeciendo a Dios, pero Moisés iba a morir. Ellos iban a entrar a una tierra que no conocían, con personas que medían mucho más que ellas y estaban mucho más entrenados en la guerra. Pero Dios estuvo allí. Dios estuvo con ellos. Dios les sustentó. Dios fue fiel. Y Dios es fiel contigo. Hoy muchos no sabemos qué hacer. Te voy a contar una noticia. Dentro de la Biblia, lo mejor que se puede hacer es no saber qué hacer. En cada caso que tú ves donde alguien no sabe qué hacer, es donde Dios le dirige, es donde Dios le provee, es donde Dios muestra que sus planes sí son más altos, que sus caminos sí son más altos. Es donde Dios comprueba su fidelidad. Si no sabes qué hacer, espera,
porque el Señor estará orando y te sorprenderá. Y termina diciendo aquí, llamando a sus discípulos, hombres de poca fe. Resulta, mis amados, que lo contrario a la ansiedad es la fe. Dentro de la ansiedad, yo no sé qué va a pasar. Yo estoy preocupado y hago plan A, plan B, plan C, plan D, etc. Dentro de la ansiedad, no veo que Dios obre. E incluso creo peligros imaginarios. La ansiedad es vivir en un futuro que no ha pasado. Y te cuento algo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es admitir que aunque no sé qué va a pasar mañana, mi Dios es bueno conmigo. Y por eso la invitación en el día de la ansiedad es tener fe, recordando estas tres respuestas. Y así nos acercamos a la tercera respuesta. Repítanme la tercera respuesta. Porque Dios sabe, nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Dice en los versículos 29 al 31: ustedes pues no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Así pues, Jesús está terminando esta conversación con sus discípulos de una manera increíble. Les está diciendo que sí hay estas necesidades, no está diciendo que no las hay. En muchas ocasiones uno piensa que es, no, pues que esto significa que no tengo que ser diligente, no tengo que trabajar, no tengo que hacer todas esas cosas porque Él me sostendrá de alguna manera. Tesalonicenses dice que el que no trabaje, que no coma. El mensaje más bien es que esto no te sea motivo de ansiedad, que esto no te sea motivo de preocupación, que esto no sea lo que no te deje dormir en las noches, porque tú no estás solo y de hecho ni siquiera eres el principal, estás al cuidado de tu Padre. No sé si se han dado cuenta de que aquí Jesús siempre llama a Dios Padre. El Padre cuida a sus hijos. El Padre provee para sus hijos. El Padre conoce cada una de las necesidades de sus hijos. Y así nos estamos dando cuenta de que nuestro Padre, dígalo, nuestro Padre conoce lo que necesitamos. ¿Recuerdas que ahorita te pedí que pensaras en eso que no te deja dormir? Que pensaras en esas cosas que no sabes cómo llevar, cómo completar, que te llenan de pensamientos y no te permiten disfrutar a Dios. Déjame decirte algo: tu Padre las conoce. Tu Padre conoce cada una de esas cosas y no te está invitando a ignorarlas, te está invitando a ponerlas en sus manos.
te está invitando a confiarlas en Él. Te está invitando a reconocer que necesitas su ayuda y que no puedes por ti mismo. Te está extendiendo la mano para recibir ese problema y encargarse de él. Y la pregunta es, si dejaremos que se encargue de ese problema. Si dejarás que Él tome las cartas en el asunto y haga lo que tú no puedes hacer. Permitirás que Él verdaderamente sea tu Padre, te cuide como un Padre, te ame como un Padre, te abrace como un Padre. O seguirás intentando por ti mismo. Seguiremos intentando en nuestras fuerzas o descansaremos en Él. Ya que aquí, en estos discípulos llenos de ansiedad, podemos ver esa promesa de un cuidado eterno, de una provisión y de cercanía. Cuando Él conoce tus necesidades, es porque está cerca de ti, más cerca de lo que crees. Y eso es hermoso, porque cuando más lejos lo sentimos, más cerca está. Y otros, dice aquí, quienes no lo conocen, las otras naciones, buscan ansiosamente estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que conoce a su Padre y aquel que no conoce a su Padre? El que no conoce a su Padre se siente solo en todo. Siente que está luchando solo, siente que está contra la marea solo, siente que está en todo solo y que si él no hace algo, nadie lo hará. Y ojo, porque yo he escuchado mucho esa frase en personas de esta iglesia: si yo no hago esto, nadie lo hará. Y quien conoce a su Padre sabe que Él sigue haciendo, que Él sigue actuando y que puede descansar en Él. Así, mis amados, vamos llegando al final de este sermón y quiero que juntos leamos el versículo 32 sin antes pasar el 31, porque el 31 va antes del 32, casi siempre, exceptuando cuando uno cuenta para atrás. Porque si hay algo en lo que nosotros nos tenemos que enfocar, si hay algo en lo que nosotros nos tenemos que, algo en lo que nosotros tenemos que buscar como prioridad, ¿qué es eso según el texto? El reino de Dios. ¿Qué es enfocarse en el reino de Dios? Muchas personas miran eso y piensan solamente en trabajo. Piensan, bueno, esto hace parte de cada una de mis labores ministeriales, de predicar, de dar a conocer a Dios, etcétera, de evangelizar, etcétera. Sin embargo, mis amados, les quiero decir algo muy importante y puntual aquí. Cada vez que hablamos del reino de Dios dentro de los evangelios, no es solamente una invitación de trabajo, es de ciudadanía o de familia. Ahora puedes vivir siendo parte del reino de Dios, puedes descansar siendo parte del reino de Dios, puedes dar a conocer que eres parte de este reino, invitar a otros a este reino, comenzar a plantar el reino. Ahora, tu ciudadanía no está aquí, diría Hebreos, sino que tu pasaporte, tu cédula o tarjeta de identidad dirá del reino de los cielos. No se trata de meramente otra responsabilidad.
Se trata de un cambio de identidad que trastorna y transforma todo lo que está a tu alrededor. De manera que si ahora vives para su reino, confiado en tu rey, todo lo demás vendrá por añadidura. Y ahora sí leamos juntos el versículo 32, que no leímos al principio, ni les dije que lo leyeran porque lo quería leer con ustedes. Lo pueden poner en pantalla. Muchas gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido darle el reino. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Así que podemos descansar en él. ¿Me recuerdan, por favor, la pregunta y las 3 respuestas? ¿Cómo podemos descansar? Porque el Padre nos provee. No lo olvidemos a lo largo de esta semana. Anotémoslo, recordémoslo, pongámoslo donde lo veamos siempre. El lugar que usted más frecuente de su casa, póngalo ahí. Yo, por ejemplo, lo puse en la nevera. Y recuerda, podemos descansar en él.